Casi 150 metros por debajo de la superficie del agua en una anomalía submarina, el equipo de Bermuda Triangle Into Cursed Waters ha descubierto lo que parece ser una roca monolítica hecha por el hombre. ¿Qué pasaría si todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas está equivocado? Un buzo japonés encontró estructuras de piedra a 24 metros bajo el agua. Trabajadores en París desenterraron un distrito medieval a 5 pisos de profundidad. Y equipos en Londres descubrieron un anfiteatro romano debajo del distrito financiero. Esto es parte de un importante edificio público ubicado en un gran foro romano que data de alrededor del año 80 después de Cristo. Esto es piedra caliza de Kent. Este era un edificio que medía 40 metros de largo, 20 metros de ancho y probablemente tenía 2,5 pisos de altura. Estos descubrimientos son evidencia de que nuestros antepasados construyeron obras maestras tan avanzadas, tan increíbles, que el tiempo mismo tuvo que enterrarlas para mantener sus secretos a salvo. Templo Mayor. En el centro de la Ciudad de México, trabajadores de la Compañía de Electricidad de la ciudad estaban realizando trabajos de construcción de rutina el 21 de febrero de 1978. Estaban excavando en un área que los locales llamaban la Isla de los Perros, llamada así porque era el lugar donde los animales callejeros se reunían durante las inundaciones. A poco más de 2 metros de profundidad, sus palas golpearon algo que cambiaría por completo lo que sabemos sobre la historia. Un disco de piedra masivo emergió de la tierra, de más de 3 metros y 1/4 de diámetro, y que pesaba 8 toneladas métricas y media. El relieve tallado en esta antigua piedra mostraba una figura femenina desmembrada que los arqueólogos identificarían más tarde como Coyolxauhqui, hermana del dios de la guerra azteca, Huitzilopochtli. Este descubrimiento accidental llevaría a uno de los hallazgos arqueológicos más significativos en la historia de México. Lo que los trabajadores no sabían era que estaban parados directamente sobre el Templo Mayor, el gran templo que una vez dominó el corazón de la capital azteca, Tenochtitlan. Durante siglos, la ubicación exacta de esta pirámide sagrada se había perdido. Estaba enterrada bajo capas de edificios coloniales españoles y calles modernas de la ciudad. Arqueólogos anteriores lo habían buscado, pero sus esfuerzos habían sido dispersos y limitados. El disco de piedra cambió todo de la noche a la mañana. Eduardo Matos Moctezuma, el arqueólogo que lideraría la excavación, reconoció la importancia de inmediato. Esta piedra tallada estaba posicionada exactamente donde la mitología azteca decía que debía estar, en la base del templo de Huitzilopochtli, representando a la diosa desmembrada arrojada desde la montaña sagrada. El descubrimiento provocó un decreto presidencial que autorizó el proyecto del Templo Mayor. Desde 1978 hasta 1982, equipos trabajaron para descubrir lo que había estado oculto durante más de 400 años. Para llegar al templo, 13 edificios tuvieron que ser demolidos. A medida que avanzaba la excavación, los arqueólogos se dieron cuenta de que estaban encontrando 7 fases de construcción diferentes, construidas una sobre otra. Los aztecas habían seguido la tradición de construir nuevos templos sobre los más antiguos, utilizando la mayor parte de la estructura anterior como base. Cada expansión marcaba el reinado de un emperador diferente. Los tesoros enterrados dentro eran absolutamente increíbles. Más de 7,000 objetos surgieron de la excavación, la mayoría de los cuales eran ofrendas colocadas durante rituales sagrados. El templo en sí había alcanzado los 60 metros de altura, una pirámide de 4 niveles coronada por santuarios gemelos. El santuario del norte estaba dedicado a Tlaloc y pintado de azul para representar el agua. El santuario del sur pertenecía a Huitzilopochtli y estaba pintado de rojo para simbolizar la sangre y la guerra. Esto no era solo un edificio, era el centro espiritual y político de todo un imperio. Cuando los conquistadores españoles destruyeron Tenochtitlán en 1521, demolieron sistemáticamente el Templo Mayor. Las piedras se usaron como material de construcción para la nueva ciudad colonial, y con el tiempo, se olvidó la ubicación exacta. Durante siglos, la gente caminó sobre el templo enterrado sin saber que yacía bajo sus pies. La ciudad literalmente se había construido sobre su propia historia, y aunque es uno de los descubrimientos más interesantes, este próximo también te sorprenderá. Tumbas ocultas de Katna. El descubrimiento en la Ciudad de México es solo el comienzo. En Siria, bajo el antiguo palacio de Katna, encontraron una tumba oculta que había estado sellada durante más de 3,000 años, intacta por saqueadores y olvidada por el tiempo. El viaje a esta tumba no fue sencillo. En lo profundo del palacio, un corredor misterioso se extendía 40 metros a través del corazón de la estructura. Se inclinaba hacia abajo, atravesando capas de ladrillo de barro hasta llegar a un pozo vertical de 5 metros de profundidad. No había escaleras que bajaran, solo oscuridad. Los trabajadores tuvieron que usar escaleras para descender a lo que se sentía como otro mundo por completo. En el fondo, 2 estatuas de basalto custodiaban. Habían estado vigilando esta entrada durante milenios, sus ojos de piedra caliza aún intactos, su cabello tallado en el estilo tradicional sirio del siglo XVIII a.C. Entre ellas se encontraba la entrada a algo extraordinario. Era un complejo subterráneo completo diseñado para algo mucho más complejo que simples entierros. Dentro, encontraron no solo una cámara, sino múltiples habitaciones que servían para diferentes propósitos. La cámara principal contenía los restos de al menos 19 personas, pero esto no era solo un cementerio. Bancos de piedra alineaban las paredes, y debajo de ellos yacían huesos de animales,
evidencia de banquetes que habían tenido lugar en este mundo subterráneo. Los vivos bajaban aquí para cenar con sus reyes fallecidos, compartiendo comidas en la oscuridad con los muertos. Jarras de almacenamiento y cuencos esparcidos por toda la cámara contaban una historia de banquetes rituales que abarcaban generaciones. Estos eran los banquetes conmemorativos conocidos como Kispum de los textos antiguos. Eran eventos elaborados donde las familias honraban a sus muertos comiendo junto a ellos. El descubrimiento más notable provino de la cámara occidental. Aquí yacía un esqueleto completo, el único encontrado en orden anatómico. Pero lo que sorprendió a los investigadores fue la evidencia de que el cuerpo había sido calentado a alrededor de 200 grados. ¿Por qué harían esto los antiguos? Quizás para la preservación, tal vez para prevenir la descomposición durante largos viajes a casa, o posiblemente como parte de un ritual que aún no entendemos. El cuerpo llevaba un cinturón de oro que había sobrevivido intacto, con cuentas de oro, cornalina, amatista y vidrio aún dispuestas exactamente como se colocaron hace miles de años. Múltiples capas de tela teñida cubrían los restos, con colores aún visibles después de 3 milenios bajo tierra. La preservación era increíble. Esta tumba era un sistema complejo donde los muertos pasaban por diferentes etapas. Los entierros frescos comenzaban en una cámara, luego se trasladaban a sarcófagos de piedra donde aún podían recibir ofrendas, y finalmente terminaban en un osario donde los restos más antiguos encontraban su descanso final. Generaciones de realeza se unían en la muerte, creando un reino subterráneo que operó durante siglos. Cuando el palacio fue finalmente destruido alrededor del año 1340 a.C., esta tumba fue simplemente abandonada y olvidada. La entrada se llenó de escombros, los pasillos quedaron en silencio, y el reino subterráneo desapareció de la memoria humana. Solo recientemente hemos comenzado a entender las sofisticadas creencias sobre la muerte y la familia que crearon este mundo oculto. Dicho esto, este próximo descubrimiento también muestra los complejos rituales funerarios del pasado. Pirámide de Djoser. El ejército de Napoleón llegó a Saqqara en 1798 y encontró la pirámide escalonada enterrada bajo la arena. Durante siglos, los lugareños la habían utilizado como cantera sin saber lo que estaban destruyendo. La primera pirámide del mundo había estado allí durante más de 4000 años, esperando a que alguien se diera cuenta de lo que realmente era. El arqueólogo inglés Cecil Malaby Firth llegó en 1924 e hizo el primer gran descubrimiento. Dentro de una cámara de piedra caliza llamada el Serdab, encontró una estatua de tamaño natural del rey Djoser con 2 agujeros para los ojos cortados en la pared. La estatua había estado observando el desierto durante 47 siglos. El arquitecto francés Jean-Philippe Lauer se unió en 1926 y pasó 50 años excavando el sitio. Debajo de la pirámide, encontró un laberinto de túneles que se extendía casi 6 kilómetros. Las paredes estaban revestidas con 36.000 azulejos de cerámica azul, diseñados para parecer esteras de junco. Más de 40.000 vasijas de piedra llenaban las cámaras subterráneas, muchas inscritas con los nombres de los reyes que gobernaron antes de Djoser. La pirámide en sí pasó por 6 fases de construcción. Comenzó como una tumba mastaba tradicional, de 63 metros cuadrados y 8 metros de altura. Imhotep, el arquitecto de Djoser, siguió construyendo hacia arriba, creando 6 escalones que alcanzaron los 62 metros de altura. La estructura final utilizó 330.000 metros cúbicos de piedra caliza. Bajo tierra, bloques de granito que pesaban 3,5 toneladas sellaron la cámara funeraria. Los ladrones la habían vaciado hace siglos, dejando solo fragmentos del pie momificado de Djoser. El complejo cubría 15 hectáreas, rodeado por un muro con 14 puertas falsas y una entrada real. Los descubrimientos en Saqqara revelaron cuán sofisticadas podían ser las civilizaciones antiguas, pero a veces la preservación proviene de las fuerzas más violentas de la naturaleza. Villa de los Misterios. En la primavera de 1909, Aurelio Item estaba explorando las afueras de Pompeya, cuando su pala golpeó algo inesperado bajo la ceniza volcánica. Eran edificios, pero habían estado esperando bajo 9 metros de escombros durante más de 18 siglos. Item, quien era propietario del Hotel Suisse en Pompeya, había estado realizando excavaciones privadas cuando se topó con el borde de lo que parecía ser una enorme villa romana. A medida que su equipo retiraba cuidadosamente carretilla tras carretilla de material volcánico, revelaron algo extraordinario. La villa había sido preservada en un estado que desafiaba la creencia. Las columnas estaban intactas, los mosaicos permanecían sin romper, y lo más notable, las paredes estaban cubiertas de frescos vibrantes que parecían haber sido pintados ayer. La villa había sido enterrada durante la catastrófica erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Durante más de 1800 años, permaneció oculto bajo capas de ceniza y piedra pómez, completamente olvidado por el mundo de arriba. El material volcánico que había destruido la ciudad también se convirtió en su protector, sellando la villa en una cápsula del tiempo que preservó cada detalle de la vida romana. A tan solo una semana de haber comenzado la excavación, el equipo de Item hizo su descubrimiento más sensacional. En una habitación de 4,57 por 4,57 metros, encontraron una serie de figuras de tamaño real pintadas sobre un fondo rojo vivo. Más de 2 docenas de personajes parecían cobrar vida en las paredes, representando lo que los estudiosos interpretarían más tarde como misteriosos rituales religiosos.
Las figuras parecían estar participando en alguna forma de ceremonia de iniciación, posiblemente conectada con el culto a Dionisio, el dios del vino. La conservación era tan perfecta que se podían ver las pinceladas individuales y las expresiones faciales. Los colores permanecieron brillantes después de casi 2 milenios bajo tierra. Los fondos rojos brillaban con intensidad, mientras que los tonos de piel de las figuras parecían casi realistas. Era como si los antiguos artistas acabaran de terminar su trabajo, pero el descubrimiento vino con peligros inmediatos. En el momento en que la villa fue expuesta al aire y la luz del sol, los frescos comenzaron a deteriorarse. Un terremoto ocurrió poco más de un mes después de que comenzaran las excavaciones, amenazando las frágiles pinturas. El trabajo de excavación tuvo que detenerse en un plazo de 3 semanas para centrarse en la protección en lugar del descubrimiento. La villa, inicialmente llamada Villa Item en honor a su descubridor, cubría aproximadamente 3.716 metros cuadrados y contenía al menos 60 habitaciones. Había servido tanto como residencia de lujo como granja en funcionamiento, completa con áreas de prensado de vino, cocinas, baños y jardines. Pero fueron esas misteriosas figuras pintadas las que capturaron la atención del mundo y eventualmente le dieron a la villa su nombre permanente. La Villa de los Misterios mostró cómo la destrucción volcánica podía convertirse en una preservación perfecta, pero a veces los descubrimientos más notables ocurren no en sitios arqueológicos remotos, sino en medio de bulliciosas ciudades modernas. El Anfiteatro Romano de Londres. El año es 1988. Los trabajadores en el Guildhall, en el distrito financiero de Londres, se preparaban para excavar para una nueva galería de arte. Esperaban encontrar nada más que antiguos cimientos victorianos y tal vez algo de mampostería medieval. Lo que encontraron en su lugar reescribiría la historia antigua de Londres para siempre. Al comenzar la excavación, aparecieron las primeras pistas. Bloques de piedra demasiado perfectamente cortados para hacer escombros al azar, paredes curvas que no seguían ningún patrón arquitectónico conocido del pasado documentado del sitio. Luego llegó el momento que dejó a todos helados. Los trabajadores habían descubierto la entrada a un anfiteatro romano enterrado durante más de 1500 años bajo el corazón del Londres moderno. Los romanos habían llegado a Britania en el año 43 después de Cristo, transformando un modesto asentamiento junto al río en Londinium, una próspera ciudad imperial. Para el año 70 después de Cristo, habían construido su anfiteatro de madera, creando un lugar que podía albergar a 6.000 espectadores. La estructura servía como el corazón social de la colonia, albergando concursos de gladiadores, ejecuciones públicas y ceremonias religiosas que unían a la comunidad a través de espectáculos compartidos. Pero este no era cualquier anfiteatro. La evidencia arqueológica reveló que los romanos lo habían reconstruido en piedra a principios del siglo II, mejorando la estructura de madera con muros de piedra caliza y entradas con azulejos. El suelo de la arena, que medía 60 por 50 metros, había presenciado décadas de sangre y entretenimiento antes de que el colapso del imperio lo dejara abandonado. Aquí es donde la historia da un giro notable. Cuando los sajones llegaron siglos después, encontraron estas misteriosas ruinas romanas aún en pie. Sin entender su propósito original, reutilizaron el anfiteatro como su gremio, su centro de gobierno y comercio. Esta decisión resonaría a través de los siglos. Los constructores medievales construyeron su propio gremio directamente sobre los cimientos romanos, preservando sin saberlo la antigua estructura debajo. Una casa de entrada del siglo XIII fue construida precisamente sobre la entrada sur del anfiteatro, como si la tierra misma recordara su diseño original. Incluso la cercana iglesia de San Lorenzo Iuri sigue una alineación irregular que refleja la forma elíptica del anfiteatro. La excavación reveló algo más. Estos edificios no fueron construidos en el sentido tradicional. Eran estructuras que habían sido enterradas sistemáticamente por el tiempo, los escombros y la construcción deliberada a lo largo de los siglos. Capa tras capa de la historia de Londres se había acumulado sobre ellos, creando una línea de tiempo vertical que se extiende desde la Britania romana hasta la era moderna. Hoy, los visitantes pueden caminar por los restos excavados en el sótano de la Galería de Arte Guildhall. Piedras oscuras marcan el perímetro del anfiteatro en la plaza de arriba, un recordatorio sutil de que a veces los descubrimientos más extraordinarios no se encuentran en tierras lejanas, sino directamente bajo nuestros pies, esperando el momento adecuado para salir a la superficie y revelar las profundidades ocultas de nuestro propio pasado. Sin embargo, a veces, estos descubrimientos también pueden estar bajo el agua. Monumento de Yonaguni. En 1987, un buceador local estaba explorando las aguas cristalinas de las islas Ryukyu de Japón, cuando vio algo que no debería existir. 25 metros bajo la superficie, yacía lo que parecía una antigua ciudad tallada en piedra. Bloques rectangulares masivos, bordes perfectamente rectos, y lo que parecían ser escalones ceremoniales que descendían hacia las profundidades. El monumento de Yonaguni se extiende 50 metros de largo y 20 metros de ancho, con muros imponentes que se elevan desde el fondo del océano como algo salido de un mundo perdido. La estructura exhibe características que parecen casi imposibles de explicar de manera natural. Corredores estrechos, puertas arqueadas y paredes que se encuentran en ángulos precisos de 90 grados. El geólogo marino Masaki Kimura ha pasado décadas estudiando este misterio submarino.
Sus hallazgos sugieren que el monumento muestra claros signos de modificación humana. Marcas de herramientas a lo largo de las superficies, agujeros de drenaje tallados a intervalos específicos, y elementos estructurales que reflejan la arquitectura de los antiguos castillos japoneses. Pero aquí está lo que hace que este descubrimiento sea realmente alucinante. Si Yonaguni es realmente hecho por el hombre, habría sido construido hace más de 10.000 años, cuando los niveles del mar eran mucho más bajos. Eso sitúa su creación al final de la última era de hielo, anterior a todas las civilizaciones avanzadas conocidas por miles de años. Las implicaciones son asombrosas. Estamos hablando de técnicas sofisticadas de corte de piedra, planificación urbana y conocimientos arquitectónicos que supuestamente no existían hasta mucho después en la historia humana. Sin embargo, aquí está, en el fondo del océano, desafiando silenciosamente todo lo que creemos saber sobre las capacidades de nuestros antepasados. Algunos investigadores descartan Yonaguni como una formación rocosa natural moldeada por terremotos y erosión durante millones de años. Señalan estructuras geológicas similares, como la calzada del gigante en Irlanda, como prueba de que la naturaleza puede crear patrones aparentemente artificiales. Sin embargo, los defensores del monumento argumentan que los procesos naturales no pueden explicar la precisión de los cortes, la colocación estratégica de las características o el diseño general que sugiere una planificación y construcción deliberadas. Aunque todavía hay confusión sobre si este monumento es natural o hecho por el hombre, este siguiente, a pesar de ser hecho por el hombre, confundió a los científicos. Cisterna basílica. Bajo las calles de la moderna Estambul se encuentra un secreto que permaneció oculto durante casi 4 siglos. En 1565, un erudito francés llamado Petrus Gilius estaba deambulando por Constantinopla cuando los lugareños le contaron algo extraño. Afirmaban que había una vasta cámara subterránea donde podían bajar cubos a través de agujeros en los pisos de sus sótanos y sacar agua fresca. Algunos incluso decían que pescaban allí abajo. Gilius no podía creer lo que estaba escuchando, un lago subterráneo debajo de una de las ciudades más grandes del mundo. Pero cuando convenció a alguien para que lo llevara remando hacia la oscuridad, lo que encontró desafiaba toda lógica. Ante él se extendía una cámara del tamaño de una catedral sostenida por 336 columnas de mármol, cada una de 9 metros de altura. Las columnas desaparecían en el agua negra que reflejaba la luz parpadeante de las lámparas como un espejo. Esta era la cisterna basílica, construida por el emperador Justiniano en el siglo VI para suministrar agua al Palacio Imperial Bizantino. Durante más de 1000 años, había almacenado 80.000 toneladas de agua bajo la ciudad. Luego, tras la conquista otomana en 1453, fue simplemente olvidada. Pero aquí está lo que hace que este descubrimiento sea realmente alucinante. La cisterna había estado escondida a plena vista todo el tiempo. Estaba directamente debajo de una plaza pública, donde miles de personas caminaban todos los días, completamente inconscientes de la enorme estructura bajo sus pies. Los bizantinos habían construido una maravilla de la ingeniería, utilizando columnas robadas de antiguos edificios romanos de todo el imperio, creando un bosque subterráneo de pilares de mármol desiguales. En la esquina noroeste, Gilius encontró algo que todavía desconcierta a los expertos hoy en día. 2 bases de columnas estaban talladas con la cara de Medusa, la criatura mítica cuya mirada podía convertir a las personas en piedra. Pero estas cabezas estaban colocadas de lado y al revés, como si quien las colocó tuviera miedo de su poder incluso en piedra. Cuando los otomanos finalmente restauraron la cisterna siglos después, descubrieron que no estaba completamente vacía. Las leyendas urbanas afirman que descubrieron un sarcófago oculto en las profundidades que contenía los restos preservados de una criatura que era mitad humana, mitad serpiente. Supuestamente se tomaron fotografías, pero no sobrevivieron periódicos de esa época para probar la historia. 7.000 esclavos habían construido este palacio subterráneo de agua, y luego la historia simplemente lo borró de la memoria. Si algo tan masivo como esto pudo desaparecer del conocimiento humano durante 400 años, justo debajo de una de las ciudades más importantes del mundo, ¿qué más yace olvidado bajo nuestros pies? Tercera pirámide en el castillo en Chichén Itzá. En lo profundo de la península de Yucatán, se encuentra el castillo, una de las estructuras antiguas más visitadas en la Tierra. Más de 1.400.000 personas suben sus escalones cada año, pero ninguno de ellos conoce toda la verdad sobre lo que están pisando. Lo que parece ser una sola pirámide maya, es en realidad algo mucho más misterioso. Estos edificios no fueron construidos desde cero. Fueron construidos capa por capa, cada generación enterrando el pasado bajo sus pies. Durante décadas, los arqueólogos sabían que el castillo, también llamado el Templo de Kukulcán, contenía una segunda pirámide oculta dentro de sus paredes exteriores. Investigadores estadounidenses habían descubierto esta estructura interna en 1936, casi 90 años después de que comenzaran a explorar el sitio en 1924. Pero esa segunda pirámide era solo el comienzo. En años recientes, los científicos desplegaron una tecnología llamada tomografía de resistividad eléctrica tridimensional, abreviada como ERT 3D. Usando 96 electrodos colocados alrededor de la estructura, enviaron pulsos eléctricos profundamente en la piedra. Lo que regresó cambió todo. Las exploraciones revelaron no solo 2 pirámides, sino 3. El castillo es una pirámide dentro de una pirámide dentro de una pirámide.
La estructura más pequeña, de 10 metros de altura, fue construida en algún momento entre 550 y 800 después de Cristo, cuando la civilización maya alcanzó su apogeo. 2 pirámides más fueron construidas alrededor de ella aproximadamente 300 y 600 años después, cada una encapsulando completamente lo que había antes. El resultado es una antigua muñeca rusa hecha de piedra caliza y secretos, pero llegar a esa cámara más interna podría resultar imposible. La infraestructura sigue siendo demasiado inestable para la excavación, y cualquier intento de cavar podría dañar todo el sitio. Así que los secretos más profundos del castillo pueden tener que permanecer enterrados para siempre. Y ahora tenemos un edificio en París, Les Halles París. Esta fotografía de 1973 lo cambió todo. Los trabajadores de la construcción que excavaban para una nueva estación de metro en París hicieron un descubrimiento que desafiaba toda lógica. A 5 pisos de profundidad, envuelta en andamios de metal, se encontraba la Fuente de los Inocentes. No una réplica, no un sótano olvidado, la fuente real que una vez adornó el nivel del suelo hace siglos. Pero no estaba sola. Todo un distrito subterráneo se extendía bajo el París moderno. Edificios con columnas de piedra perfectas, fachadas ornamentadas y detalles arquitectónicos que desafiarían a los mejores artesanos de hoy. Todo ello enterrado bajo lo que los historiadores llaman una capa cultural, como si eso explicara cómo un vecindario entero simplemente desapareció bajo las calles. Aquí está lo que no tiene sentido. Estas estructuras tenían 800 años, construidas solo con martillos y cinceles. Sin embargo, sobrevivieron siglos bajo tierra en perfectas condiciones mientras nuestras carreteras modernas se agrietan y desmoronan en años. La artesanía es impecable, la preservación misteriosa. ¿Y la explicación oficial? El suelo simplemente se elevó naturalmente con el tiempo. En la era de Internet, este tipo de descubrimientos ya no pueden permanecer ocultos, y París no está sola. Teatro Romano de Benevento. En 1890, el arquitecto Almerico Meo Martini estaba caminando por la antigua ciudad italiana de Benevento, cuando algo llamó su atención. Bajo los cimientos de casas antiguas y la iglesia del siglo XVIII de Santa María de la Verita, notó rastros de algo mucho más antiguo. Poco después, Meo Martini comenzó sus excavaciones iniciales, removiendo cuidadosamente siglos de escombros e historia olvidada. El arquitecto había redescubierto uno de los teatros romanos mejor conservados de toda Italia, una estructura masiva que había sido tragada por la historia y olvidada durante más de 1000 años. El teatro había sido construido durante el reinado del emperador Adriano, completado alrededor del año 126 después de Cristo. Pero su historia de desaparición fue tan fascinante como su construcción. Durante la invasión lombarda del siglo VI, el teatro fue abandonado. En lugar de ser destruido, sufrió un destino más extraño. Las inundaciones y siglos de abandono enterraron gradualmente toda la estructura bajo capas de sedimento y escombros. Lo que la gente de siglos posteriores pensaba que era suelo firme, era en realidad el techo de un colosal complejo de entretenimiento romano. Construyeron sus casas directamente sobre la antigua estructura, completamente inconscientes de que bajo sus pies yacía un teatro que una vez albergó a 15.000 espectadores. Las excavaciones sistemáticas que Meo Martini comenzó en 1890 revelaron la increíble preservación del teatro. El área de asiento semicircular, llamada la cavea, se extendía 90 metros de ancho. 3 niveles de asientos habían sido decorados con diferentes estilos arquitectónicos. Columnas toscanas en el nivel más bajo, jónicas en el medio y corintias en la parte superior. El edificio del escenario aún mostraba rastros de revestimiento de mármol colorido y decoraciones intrincadas. Pero el trabajo estaba lejos de ser fácil. Las excavaciones se reanudaron en 1923, solo para ser interrumpidas por un devastador terremoto en 1930, y luego por la Segunda Guerra Mundial. Cada contratiempo significó más años del teatro permaneciendo enterrado. Finalmente, después de un extenso trabajo de restauración, el teatro reabrió el 26 de junio de 1957. La primera representación fue Las mujeres en el Parlamento de Aristófanes. Después de 16 siglos de silencio, el antiguo teatro romano se llenó nuevamente con los sonidos del drama y los aplausos. Hoy, los visitantes pueden caminar por los pasillos que una vez usaron los ciudadanos romanos, sentarse donde las audiencias antiguas aclamaban y presenciar cómo una civilización entera puede desaparecer bajo nuestros pies, esperando pacientemente ser redescubierta. La pregunta más inquietante no es lo que encontramos, sino lo que aún no hemos encontrado. ¿Cuántos más secretos están esperando bajo nuestros pies, listos para reescribir todo lo que pensábamos que sabíamos sobre nuestro pasado? Déjame saber lo que piensas en los comentarios abajo, y si quieres ver más misterios como este, asegúrate de suscribirte para más.